Hola de nuevo, bienvenidos a un nuevo video de ingeniería en línea. El día de hoy básicamente vamos a ver el proceso de descomposición de un vector o de una fuerza. Miremos la siguiente ilustración. Tenemos en primera medida un vector F que tiene una fuerza X, es decir, una fuerza cualquiera que pueda ir medida en newtons o puede ir medida en libras fuerzas según el sistema de unidades que se esté utilizando. Si tenemos nuestro vector con un ángulo con respecto a un eje horizontal que es nuestro eje X, como pueden observar, la fuerza que tenemos aquí se ha situado en un plano cartesiano. Este es nuestro eje X, este es nuestro eje Y. Esa fuerza, lógicamente, o ese vector, tiene una magnitud y tiene un ángulo. En este caso, un ángulo con respecto a la horizontal, es decir, a nuestro eje X. ¿En qué consiste la descomposición de fuerzas? La descomposición de fuerzas básicamente consiste en que este vector que tengo aquí y que forma un ángulo con respecto a la horizontal, lo voy a descomponer en una componente X y en una componente Y. Este es nuestro eje X, este es nuestro eje Y las dos componentes en las que se va a descomponer este vector inicial van a situarse sobre el eje X y sobre el eje Y. Hagamos una comparación. Es como si estuviera aquí una lucecilla, una lamparita, y alumbráramos nuestro vector. Las proyecciones del vector serían básicamente como la sombra de nuestro vector sobre el eje Y la sombra de nuestro vector sobre el eje X. En eso consiste la descomposición de fuerzas. ¿Y cómo las descompongo? Utilizando conceptos de geometría y especialmente las funciones trigonométricas en un triángulo rectángulo y el teorema de Pitágoras. Si situamos aquí nuestra fuerza, esta es nuestra fuerza que forma un ángulo aquí, vemos que este vector forma un triángulo rectángulo cuyo ángulo de 90 grados se ubica en el eje X. Al identificar nuestro ángulo de 90 grados, decimos que el segmento que se encuentra al frente del ángulo de 90 grados es la hipotenusa, es decir, nuestro vector es respectivamente la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Y decimos que los lados adyacentes a ese ángulo de 90 grados, es decir, a los que están al lado de ese ángulo de 90 grados, son los catetos. Vemos que si proyectamos nuestro vector sobre el eje X, es decir, trazamos una recta paralela al eje Y, de tal manera que intersecta el eje X, aquí vamos a tener un segmento y que ese segmento corresponde al vector proyectado sobre el eje X. Y si trazamos otra recta paralela al eje X hasta que se intersecte con el eje Y, vamos a tener otro segmento y esa es la proyección del vector sobre el eje Y. Este vendría siendo un cateto. La proyección de nuestro vector vendría siendo un cateto. Por aquí tenemos que la proyección del vector en el eje Y es esta, pero observe muy bien porque este mismo segmento mide lo mismo que este segmento de aquí a aquí. Es decir, este segmento que hay de aquí a aquí es el mismo que hay de aquí a aquí. Por esta razón podemos decir que este segmento es el mismo que hay aquí. Por tanto, la proyección del vector que se encuentra aquí se puede ubicar aquí y decimos que por tanto es otro cateto de nuestro triángulo rectángulo. Veamos. Si nuestro ángulo está aquí y queremos conocer las magnitudes de nuestra proyección aquí, lo que hacemos es utilizar funciones trigonométricas. ¿Cuáles? Básicamente, la que utilizamos es seno y coseno. ¿Qué nos dice el seno de un ángulo? El seno de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa y el coseno de un ángulo es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y como ustedes pueden ver, si tomamos nuestro ángulo, este ángulo, tenemos que este es nuestro cateto opuesto y que este es nuestro cateto adyacente.
Es decir, el cateto opuesto del ángulo que hemos tomado aquí sería la proyección del vector sobre el eje y el cateto adyacente que tomamos según este ángulo es la proyección de nuestro vector sobre el eje X. De esta manera podemos decir que seno del ángulo, de este ángulo, de omega, es igual a la proyección de nuestro vector en y, que lo hemos llamado vy, vector y, dividido en v, vector. Recuerden que nuestro vector inicial, que tiene una magnitud de un ángulo, es la hipotenusa, ¿sí? Por tanto, ¿qué necesitamos hallar? La proyección del vector en y, es decir, vy. Despejamos vy, v está multiplicando, perdón, está dividiendo, pasaría al otro lado a multiplicar. Por tanto, el vector en y, la proyección de nuestro vector en y, sería a la magnitud del vector inicial por el seno del ángulo que forma ese vector con la horizontal. Lo mismo tenemos para la función coseno. Coseno de omega es igual al cateto adyacente, pero cateto adyacente es nuestra proyección del vector en x, entonces sería vx dividido en la hipotenusa, que sería nuestro vector inicial, v. Despejando vx tenemos que sería vx igual a v, la magnitud del vector inicial, multiplicado por el coseno del ángulo que forma ese vector con la horizontal. Bien, así como podemos ver aquí. Lo que hay que tener en cuenta aquí básicamente es que no siempre la fuerza o el ángulo se grafican o se identifican mediante un plano cartesiano recto o derecho, como lo vemos aquí. El plano cartesiano también se puede dibujar de una manera inclinada, como lo estamos viendo aquí. Observen que el ángulo se comienza a medir desde aquí, ¿sí? Entonces lo que hacemos es dibujar nuestro plano cartesiano inclinado y obtenemos una componente en y y una componente en x. Si lo hiciéramos recto, es decir, si trazamos nuestro plano cartesiano de tal manera que fuera uno aquí, por ejemplo, si trazáramos nuestro plano cartesiano así, el eje x aquí, el eje y aquí, y el ángulo está referenciado de aquí a aquí, no sabemos cuánto es el ángulo que hay de aquí a aquí. Entonces no podríamos descomponer nuestra fuerza. Entonces, por estas razones que dibujamos nuestro plano cartesiano inclinado, pues el eje X debe situarse desde donde se está midiendo el ángulo de la fuerza, ¿no? En este caso. Y por eso es que queda inclinado. Cuando trabajamos respectivamente la descomposición de fuerzas de un vector, decimos o se dice que siempre va a haber un par de vectores llamados vectores unitarios y j, como lo podemos ver aquí. De esta manera, ¿para qué nos sirven estos vectores unitarios? Para identificar las componentes del vector una vez la hemos descompuesto. Estos vectores unitarios se caracterizan ¿por qué? Porque el vector i siempre, absolutamente siempre se va a proyectar o siempre estará sobre el eje X y el vector J siempre estará sobre el eje Y. Vale aclarar que estos vectores tienen una magnitud de 1 y estos vectores respectivamente se multiplican con cada una de las componentes de un vector, es decir, la componente o la proyección del vector en y se multiplica por el vector j y la componente del vector en x se multiplica por la componente y. Y esto no altera en nada nuestro resultado, porque recuerden que todo un número multiplicado por 1 da el mismo resultado, sino que básicamente se utiliza es para identificar las componentes del vector una vez descompuesto, ¿sí? Como lo podemos observar aquí. Observen que este es nuestro vector f, que la componente o proyección del vector en y se llama fy, f mayúscula y, pero para identificar que se ubica en j, lo que hacemos, la que se ubica, perdón, en el eje y, lo que hacemos es multiplicarla por el vector unitario j, quedando fyj. De esta manera no altera nuestro resultado porque j es una letra cuyo número que la está acompañando aquí es un 1 y al multiplicarlo
por 1, toda cantidad multiplicada por 1 da el mismo resultado. Lo mismo pasa aquí. La proyección es fx y multiplicada por el vector unitario y se tiene que es fxy. De nuevo, repito, estos vectores unitarios se utilizan es para identificar las componentes del vector, identificar que la componente se encuentra, que una de la componente que corresponde a x y se multiplica por y está en el eje x y que la componente que acompañada por j se encuentra en el eje y. Un ejemplo podemos observarlo aquí, descomposición de fuerza. Pero antes de ello, miremos un tema o un aspecto muy importante. Decíamos que esta descomposición de fuerzas de un vector nace básicamente de la interpretación de un triángulo rectángulo y de un ángulo de referencia. Pero hay que tener mucho cuidado porque no siempre los ángulos se referencian con respecto al eje X. Observen muy bien y recordemos que en un plano cartesiano este segmento que está desde el punto centro hacia la derecha es positivo. Este segmento horizontal es positivo, es decir, es nuestras X positivas, y este segmento vertical que nace desde el punto centro hacia arriba es positivo, es decir, nuestras componentes Y positiva. Básicamente hay que entender eso, ¿no? Entonces, por esta razón, decimos por concepto propio que si el vector se encuentra aquí y lo proyectamos aquí, entonces esta componente del vector va a ser positiva porque está sobre el eje positivo de las X. Y este componente va a ser también positiva porque se acuesta sobre el eje positivo de la Y. Pero también podemos obtener el caso en que la fuerza se puede referenciar con respecto al eje Y, como lo vemos aquí. Entonces aquí la situación cambia para determinar las componentes. ¿Por qué decimos que cambia? Porque resulta que inicialmente este ángulo está referenciado aquí. Entonces, ¿qué decimos? Veamos y comparemos que este triángulo rectángulo que hay aquí es el mismo que hay aquí, ¿sí? Los dos tienen la misma hipotenusa, el ángulo de 90 grados de este se ubica aquí y tenemos que el ángulo de referencia lo tenemos aquí. En este caso, recordemos que para este caso los catetos cambian, ¿sí? El cateto opuesto ahorita va a ser este y el cateto adyacente ahorita va a ser este. Recordemos que lo mismo que pasaba en la explicación anterior, en la gráfica anterior, que esta proyección que tenemos aquí es esta misma, es decir, este segmento mide lo mismo que este segmento. Entonces podemos decir que la proyección del vector en X es que está aquí, es la misma que hay aquí. Por eso podemos formar este triángulo rectángulo aquí. Entonces en este caso, ¿cómo funcionaría? Veamos. Las funciones trigonométricas siguen siendo lo mismo, lo único que ha cambiado es los catetos. El cateto adyacente y el opuesto ha cambiado debido a que cambiamos de ángulo de referencia. Entonces el seno de omega aquí en este caso sería nuestro cateto opuesto. ¿Y quién es nuestro cateto opuesto? El vector en X, es decir, este segmento, dividido en V, que es este vector. Despejando vector en X tenemos que sería la magnitud del vector por el seno de referencia que se encuentra situado sobre el eje Y, ¿sí? Y el coseno de omega sería el vector en Y dividido en la magnitud de este vector, despejando vector en Y, sería básicamente la magnitud del vector por el coseno de su ángulo. Básicamente, mirando y observando esto, podemos establecer una norma básica. ¿En qué consiste esa norma básica? Que pues para comodidad yo la he enunciado, ¿sí? Y siempre la recuerdo. Y que dice así: si quiero determinar las componentes de un vector, voy a utilizar coseno en el ángulo para la componente que se encuentra en las dos rectas entre las cuales se está midiendo el ángulo, ¿sí? Es decir, voy a utilizar coseno para la componente desde la cual se está midiendo el ángulo, y para la otra componente desde la cual no se está midiendo el ángulo utilizo seno.
Esto es una norma básica, porque miremos, si la aplicamos aquí en este caso, decimos lógicamente que esta componente, para determinar esta componente, debe utilizar coseno del ángulo. Y sobre esta componente es que se está midiendo el ángulo. Y para encontrar esta, utilizo seno. Y sobre esa no se está midiendo el ángulo. Lo mismo pasa aquí. Observe. Utilizo coseno para la componente desde la cual se está midiendo el ángulo. Miren que utilizo coseno para esa componente. Y para la componente de la cual no se está midiendo el ángulo, utilizo seno. Esa es como una normita básica. Veamos que aquí también las componentes siguen siendo positivas porque esta se sitúa sobre el eje positivo y sigue siendo positiva aquí la componente y porque se sitúa sobre el eje y. Es preciso observar la manera como un vector se expresa una vez que se ha descompuesto en sus componentes rectangulares, es decir, en su componente sobre el eje X y en su componente sobre el eje Y. F es el vector inicial que tenía una magnitud y un ángulo con respecto ya sea al eje horizontal o al eje vertical. Ese es F, es igual a sus componentes expresados de manera rectangular, aplicando las funciones trigonométricas, como vimos anteriormente. Tenemos que de ese vector sale una componente X y una componente Y. Aquí la pueden observar. Decíamos que la componente X se multiplica por un vector Y, que se refiere o que esta identifica que está o que pertenece al eje X, y la componente Y se multiplica por J porque identifica que esa componente se sitúa sobre el eje Y, sobre el eje vertical, sobre el eje que va bajando. Entonces la manera de expresar un vector que nos dan inicialmente con una magnitud y un ángulo, expresarlo en sus componentes rectangulares, es de esta manera. ¿Sí? El vector F es igual a la componente Fxy más la componente Fyj. Digamos que si la componente en X de un vector fuera 80 y en Y sería 60, entonces el vector F sería 80y más 60j. Y aquí es donde se entiende el uso de estos vectores unitarios y j. Resulta que el vector siempre se expresa sumando sus componentes, como vemos aquí, fx más fy, ¿sí? Pero resulta que si no hubiera aquí estos vectores unitarios, podríamos crear una confusión. ¿Por qué? Porque si omitiéramos estos vectores unitarios, por ejemplo, fuera 80 y 60, las componentes serían entonces f es igual a 80 más 60. Entonces 80 más 60 es una cantidad que se puede sumar porque son números. Es decir, 80 más 60 serían 140. ¿Sí? Pero en cambio, si introducimos estos vectores unitarios o estos literales y j, sabemos que esas componentes no se pueden sumar porque tienen diferente letra. Y sabemos que la componente y pertenece al eje X y que la componente j pertenece al eje Y. ¿Sí? Entonces de esta manera podemos dar a entender o a expresar este vector descompuesto de sus componentes rectangulares, que existe una componente en X y que existe una componente Y, y que obviamente esas componentes por ningún motivo se pueden sumar como se suman números comúnmente. Observemos este ejercicio, ¿sí? Veamos. Tenemos una fuerza de 800 newtons a 35 grados con respecto, estos 35 ángulos están medidos con respecto al eje X, pero negativo. Observen que está medido en sentido horario. Y los ángulos generalmente siempre se miden en sentido antihorario. Hay dos opciones aquí que hay que tener muy en cuenta. Y hay que tener mucho cuidado con esto. Y hay que dejarlo muy claro. Yo puedo hacer lo siguiente. 35 grados hay de aquí a aquí y sabemos que de aquí a aquí esto es un ángulo llano y que un ángulo llano tiene 180, ¿cierto? Entonces tenemos que podemos hallar este ángulo que hay de aquí hasta aquí haciendo lo siguiente, 180 menos 35 y esto nos da 145. Cuando utilizamos o cuando siempre referenciamos y buscamos esto se hace para sí, este procedimiento de restarle a los 180 a los 35 se hace para que siempre el vector se referencie con respecto al eje X positivo. ¿Sí? Entonces,
Si siempre referencio nuestro vector, siempre referenciamos nuestro vector con respecto al eje X positivo, no hay que preocuparme por determinar si la componente que voy a obtener es negativa o positiva, porque el mismo resultado nos lo va a dar. En este caso, recordemos que coseno de 145 nos va a dar negativo. Lógicamente la componente se sitúa sobre el eje negativo, ¿sí? Y que seno de 145 nos da positivo y se va a situar sobre el eje Y positivo. Entonces si siempre referencio con el ángulo con respecto al eje X positivo, entonces el mismo resultado me va a determinar si la componente de ese vector es positiva o si es negativa, la componente sobre el eje X o sobre el eje Y. Ahora, si yo también puedo descomponer mi vector en este sentido, es decir, con este ángulo de 35 grados sin necesidad de hallar el complementario aquí, pero aquí sí hay que tener mucho cuidado porque me toca determinar si las componentes son positivas o si las componentes son negativas. ¿Por qué? Porque si verificamos con la calculadora, coseno de 35 grados nos da positivo, ¿sí? Pero la componente en X no es positiva, y esto es debido a que no lo estoy referenciando con respecto al ángulo, al eje X positivo. Pero entonces, al yo observar, trazo mi plano cartesiano y si observo que si nuestro vector se está referenciando con respecto al eje X negativo, de una vez yo por inspección observo que la componente, que si trazo aquí una paralela al eje Y y aquí una paralela al eje X, observo que la componente en X va a ser negativa y que la componente Y va a ser positiva. Entonces, a partir de esa deducción, como no estoy referenciando nuestro ángulo desde el eje X positivo, pues determino que la componente en X va a ser negativa y la pongo negativa a pesar de que el resultado nos dé positivo, porque seno de 35 nos va a dar positivo por una magnitud que siempre va a ser positiva. Este vector va a ser negativa, va a ser positiva siempre. Seno de 35 positivo por un número positivo va a ser positivo. Entonces yo la pongo negativa porque sé que esa componente es negativa. Y esto sucede porque lo estoy utilizando es con respecto a este ángulo. Y no con respecto al ángulo que se mide desde el eje X positivo. Lo mismo tiene que pasar con la componente Y, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con eso. Básicamente es ello. Tener en cuenta, si referencio el ángulo desde un punto diferente al eje X positivo, pues tengo que tener en cuenta si la componente en cada uno de los ejes es negativa o es positiva. También existe el caso en que tengamos las componentes de un vector en X y en Y y necesitamos hallar el vector único, el vector que sería nuestra hipotenusa. ¿Cómo lo hago? Por el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras me dice que la hipotenusa de un triángulo rectángulo, observen este triángulo rectángulo, ángulo 90 grados está aquí y este es nuestro triángulo rectángulo. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? Que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada del cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. En este caso los catetos son la proyección del vector en X y la proyección del vector en Y. Entonces la fuerza final, que es esta, que la hipotenusa del triángulo rectángulo, sería igual a la raíz cuadrada de la componente X al cuadrado más la componente Y al cuadrado. De igual manera yo puedo determinar el ángulo que existe entre la componente X, entre la componente X de mi vector y el vector que tengo aquí, por medio de que tangente de teta es igual a la componente Y de mi vector dividido en la componente X de mi vector. Ahora hacemos esta división y al pasar aquí tangente pasa como tangente inverso y obtenemos que teta sería igual al tangente inverso de FY dividido en FX. ¿Por qué esto? Porque recordemos que el tangente del ángulo es el cateto opuesto sobre el adyacente. Tenemos este ángulo y el cateto opuesto es FY, la proyección del vector en Y, y el cateto adyacente es la proyección del vector en X. Bueno, vamos a aclarar en el próximo video estos conceptos, este tema, con algunos ejercicios. Espero encontrarlos, espero que observen el próximo video para dejar claro el tema en el cual vamos a hacer algunos ejercicios. Bueno, espero que este video les haya servido. Hasta luego, hasta un pronto video.